Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor por este día, por esta mañana de domingo, donde ha llovido, ha regado la tierra, ¿verdad? Y a ver si limpia el ambiente y donde nos tiene todavía de pie. Vamos a seguir con nuestro estudio del Génesis, amén. Así que le invito a que cojan su Biblia y la abran en Génesis capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu revelación para que la podamos asimilar por los sentidos espirituales y podamos, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Como vimos, ¿verdad? En lo último que vimos la semana anterior, en Génesis 3, vimos la vida en el jardín del Edén, donde el hombre transgrede el mandamiento de Dios. Ese no comáis de ese árbol, ¿verdad? Así que pecan contra él, siendo esto la raíz del pecado. Así que vemos que la primera pandemia ocurre en Génesis 3 y la enfermedad se llama pecado. Y es tan mala esa enfermedad que no se ha parado. Viene hasta nuestros días. Amén. Ahora lo que vamos a ver en Génesis 4 es la vida fuera del paraíso, donde el hombre no solo ya ha pecado contra Dios, sino vamos a ver cómo peca contra el propio hombre. Porque aquel que peca contra Dios, que no tiene una buena relación con Dios, no puede tener una buena relación con el hombre. Eso también lo vamos a ver. Vamos a ver cómo el hombre ya queda envenenado espiritualmente y vemos cómo sus obras solo son obras del mal. Vemos como cada hombre que ya nacía, ¿verdad? La descendencia heredaba, ¿verdad? Esa maldad, esa pecaminosidad. Y cómo hay esa separación. Veremos las dos semillas, las dos simientes que ya desde el principio se generan. Amén. Como el Señor así se lo dijo a Eva en Génesis 3:15, ¿verdad? Le diré, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Pues vemos que desde ya, desde este capítulo 4, vamos a ver esa genealogía. La genealogía que presenta Génesis 4, en concreto la familia de Adán y Eva, no es muy exhaustiva. Solo nos va a hablar de 3 de sus hijos. Pero Adán y Eva tuvieron más hijos. Así lo dice Génesis 5:4, si usted quiere también me acompaña, y dice Génesis 5:4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. La Biblia no nos dice cuántos ni cuándo, pero sí que dice que engendraron hijos e hijas. Aunque solo vemos la genealogía nos habla de 3 de su hijo, Caín, Abel y Set. Amén. La primera de las genealogías que nos habla la Escritura está en Génesis 4, del 1 al 24, donde describe a los descendientes rebeldes de Caín. Y la segunda descripción o la segunda genealogía que nos habla es a partir de Génesis 4:25 y todo el capítulo 5 de Génesis, donde describe la línea de Set, de la cual vendría el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso vemos que ya desde el principio vamos a ver esas dos simientes que ya Dios le dijo a Eva. Amén. Va a haber 2 semillas, 2 descendientes. Y lo que vamos a ver es, a través de esta narración de Génesis, que la maldad y el pecado se esparcen como esa levadura, ¿verdad? En el pan, pues en la harina, así se va esparciendo por toda la humanidad y va empeorando de generación en generación. En este capítulo vamos a tener la historia de los descendientes de Caín, una raza atea y maliciosa que consigue logros sorprendentes, superando con creces incluso a los descendientes de Set. Porque hace que se desarrolle la civilización, el arte musical y la industria de la metalurgia, teniendo conocimientos del cobre y del hierro y de sus usos. Así lo dice Génesis 4:22.
y Zila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esto debió haberles dado mucho dominio, porque encontraron los productos de la tierra y los supieron usar para su beneficio. Así que ya imaginaos qué desarrollada estaría la civilización de aquel entonces en contra a lo que a veces teorías como la evolución dicen, que tardaron siglos, años, que estaban como 1 o 2 hombres perdidos, que no había herramientas. Aquí vemos como rápido, cercano a la descendencia de Caín, es decir, Adán, Caín y ya su hijo y sus nietos, ya empezaron a crear herramientas, había industria, ¿verdad? Había tecnología, había artes, había ciudades. En muy pocas generaciones ya se formaron. Y el caso es que eso era una de las bases y de las promesas de varios puntos del primer pacto que Dios hizo con la humanidad, que es el pacto edénico, el pacto que hizo en Edén. Le dijo a Adán y Eva: multiplicaos, fructificad, henchid la tierra, enseñorearos de la tierra, es decir, trabajar la tierra y todo su fruto, hacerlo beneficioso. Entonces eso ya estaba en ellos, Dios no anuló eso. Lo que pasa que sí que es verdad que de todos esos adelantos, toda esa inteligencia, todo ese uso de los recursos, todo estaba ensombrecido por la maldad, por el pecado, por la perversión, ¿verdad? No lo hacía con un buen uso como Dios se lo encargó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que le dijo: tomad la tierra, todos los recursos, minerales, cuántas cosas Dios no creó, y era para el beneficio de la humanidad. Pero vemos cómo esta descendencia de Caín ensombreció todos esos avances tecnológicos, artísticos, sociales, por el pecado. Amén. Todo fue ensombrecido por el pecado y por la maldad. Entonces, lo que ya se va viendo desde el principio, hermanos, lo que ya vamos viendo es que ya desde el principio las ciudades que se iban asentando, todo el progreso que iban teniendo, estaba impregnado de una cosa, que era la ausencia de la presencia de Dios. Es decir, iban a lo suyo, porque estaba en ese ADN, porque no quisieron aceptar, como ahora veremos, cómo teníamos que volver a Dios, ¿verdad? Con los parámetros que el Señor dejó establecido en el jardín del Edén. Por eso vamos a aprender que Caín no es la semilla prometida, como lo esperaba Eva, como ahora más tarde veremos, sino que es el prototipo del hombre natural, regido por la naturaleza pecaminosa, el orgullo y la autojustificación. A veces sabemos identificar el orgullo, sabemos identificar la mentira, pero la autojustificación es algo que está ahí enraizada en la naturaleza humana. Nos queremos justificar de por qué hacemos las cosas y de que nadie nos venga y nos diga lo contrario. Y eso yo creo que es lo que más nos aleja a Dios, porque la autojustificación odia la verdad, odia la humildad. ¿La humildad de qué? El deseo de humillarse para reconocer la verdad de Dios, para reconocer que estamos mal y que necesitamos de Dios y aprender de su voluntad. Por eso, hermano, vamos a examinarnos si quedamos de este estudio, aparte de saber históricamente qué pasó, ¿verdad? En esos primeros momentos fuera del Edén, algo muy importante, una reflexión muy importante a tener en cuenta es: ¿será que yo me estoy autojustificando? ¿Habrá áreas de mi vida que no las quiero soltar, que no dejo a Dios entrar, que no me humillo ante la presencia de Dios? Y yo creo, hermano, que estamos en unos tiempos tan delicados que no merece la pena quedarnos en nuestros 13, que realmente tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy, perdóname, tengo que cambiar, renueva mi mente, mi corazón, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y también humillarnos o pedir perdón o renovar relaciones con otras personas. Así que es importante a tener en cuenta, porque esto es lo que nos va a enseñar hoy nuestro amigo Caín. Así que aquí, ¿verdad?, se inicia la hostilidad, ¿verdad?, o el cumplimiento de esa hostilidad entre las dos semillas. La semilla perversa personificada por Caín y la recta personificada por Abel.
Caín es llamado incluso por el apóstol Juan el descendiente de la serpiente. Vamos a leerlo, coja su Biblia y busque Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque su obra era mala y las de su hermano justa. Así que ya el propio apóstol Juan está diciendo, es que era del maligno. Por eso ya vemos cómo Caín personifica la semilla del mal, de la serpiente antigua, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y se da comienzo a esa palabra que Dios le dijo a Eva, ¿verdad? Cuando le estaba dando, digamos, las consecuencias de haber pecado en Génesis 3:15, pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la ascendencia de ella, ¿verdad? Se lo está diciendo a la serpiente, perdón. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que aquí empieza, hermano. A poco año de haber salido del Edén, empieza ya la hostilidad. También vamos a ver en este capítulo 4, porque voy a hacer una breve introducción hoy, vamos a ver a Caín y Abel ya para terminar, pero la próxima semana ya iremos desgranando versículo por versículo, porque realmente si hacemos un estudio exhaustivo, sobre todo de estos primeros capítulos de Génesis, podemos encontrar mucho de la respuesta a por qué la humanidad está así, a por qué nosotros somos así. Tenemos que ir al origen. Por eso vamos a hacer una introducción de este capítulo 4 para ver un poco los temas que durante las próximas semanas, si Dios quiere, lo iremos desarrollando. Así que vamos a ver que Caín siguió a la rebeldía de su corazón para preparar la ofrenda con la que deseaba acercarse a Dios. Pero lo que causó fueron una serie de eventos que lo llevaron a cometer el homicidio, ¿verdad? El primer homicidio de la historia. Aunque se dice que el primer homicidio fue de la serpiente, porque con el engaño cayeron en pecado y la consecuencia de comer del árbol, ¿cuál era? Morir. Por eso se dice que Satanás fue el primer homicida y así lo dice Jesucristo. Él es homicida. Amén. Solo vino a matar, robar y a destruir. Pero vemos que en la tierra de un humano sí que se da ese primer homicidio, que un hermano mata a otro. Pero no es más que por no acercarse a Dios de la manera correcta. Y ahora lo veremos en el siguiente punto. Caín desobedece a Dios y establece sus propios estándares de vida. ¿Regidos por quién? Por él mismo. Por su voluntad carnal, por su incredulidad. Y ahí se inició ese sistema de valores, ese estilo de vida que tiene el mundo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Ese mundo donde reina Satanás, que el Señor lo reprenda. El asesinato de Caín fue solo el principio, porque luego él miente, justifica su pecado, rechaza la oportunidad de ser perdonado por Dios, refuta el castigo divino, así como su comunión con Él, que quiere decir, no acepto tu castigo, por lo tanto me aparto de ti. Y por eso Caín se convierte, llega a ser el primer apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata no es alguien que no sabe de Dios y que vive una vida en pecado. Un apóstata es aquel que ha sido engendrado de nuevo, que conoce la ley de Dios, que ha conocido a Dios, porque vemos cómo Dios está hablando con Caín. Dios hablaba con Caín también. Él sabía que tenía que ofrendarse, él sabía que tenía que tener una relación con Dios, o sea, tenía conocimiento. ¿Pero qué pasó? Que de manera deliberada, de manera abierta, él dijo, no quiero, me aparto. No quiero ese estilo de vida que tú me estás diciendo. Yo no quiero ir a servirte a la manera como tú me dices. Eso es un apóstata. Semana atrás vimos la diferencia, cuando estuvimos viendo el estudio de los 10 mandamientos, que también continuaremos todos los jueves, vimos la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Pecado es que yo hago algo mal, pero yo no sé que está mal. Luego me lo dicen y yo digo, perdón, no sabía. Transgresión es hacer algo que tú sabes que está mal, pero te esconde. Y si te descubren, intentas justificarlo, pones excusa, ¿verdad? Como fue un poco lo que le pasó a Adán y Eva.
en el huerto del Edén. No, es que mira la mujer que tú me diste, es que la serpiente, ¿verdad? Pero iniquidad es, estoy pecando y me gusta pecar. Y mira, lo hago abiertamente. Por eso la iniquidad va de la mano con la apostasía. Porque el apóstata es aquel que peca y te dice que sabe que está mal y encima te lo enseña. Y lo enseña a otro. Por eso, hermano, mirad la magnitud, hermano, de no querer aceptar, ¿verdad?, la palabra de Dios, de querer rechazar cuando Dios viene a ti y te revela, así es como quiero que hagas las cosas, así es como quiero que te conduzca. Hermano, estos son palabras mayores. Si da miedo un virus, a mí esto me da más miedo. Mi autojustificación, caer en iniquidad, en decir yo estoy bien y lo que estoy haciendo, ¿te parece mal? Pues no me mires. Eso, hermano, es muchísimo más grave. Por eso vamos a reflexionar en esta vida de Caín, en este ejemplo relatado en la Escritura, porque como dice Pedro, todo quedó escrito para nuestro ejemplo, para nuestra amonestación. Después de que acabe este estudio, durante este día, usted medite, Señor, ¿hay alguna área donde sigo siendo obstinado? ¿Donde estoy cayendo en la iniquidad? ¿Me estoy convirtiendo en un apóstata? Y vamos a humillarnos, hermano, porque realmente es tiempo de vivir humillado. No por miedo, sino por decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿La estoy desperdiciando? Creo que soy cristiano y me llamo cristiano y no estoy haciendo nada. No por miedo que te tienes que humillar, porque no hay que servir a Dios por miedo al infierno. Hay que servirlo a Dios por amor. Y si estamos en un camino equivocado, hoy el Señor nos está hablando y nos da la salida, nos da el camino correcto. Amén. Así que, hermano, esto que hizo, este renegar de Dios, no querer su castigo, no aceptar la voluntad de Dios, no querer seguir los parámetros que Dios había dicho de cómo acercarse a Él, de cómo volver a tener una relación con Él y tener una vida santa. Eso hizo que su descendencia desarrollara la mentira, la poligamia, el incesto, el adulterio, la violencia, el robo, la idolatría, la corrupción y lo peor, cada pecado se volvía común. Era normal eso. Es que todo el mundo lo hace. Sí, yo sé que no está tan bien, pero todo el mundo lo hace. Hermano, no caigamos en eso. Al pecado llamémoslo pecado y sigamos teniéndolo digamos, no ese temor de miedo, pero sí decir, espera, yo no puedo ni un poquito de esto. Amén. Así que vemos cómo era algo normal. Esos pecados estaban dentro de la sociedad, como hasta ahora. Hoy se miente, se roba. Yo a lo mejor no voy a entrar en una casa a robar, pero estoy en mi oficina, oye, mira, todo el mundo se lleva paquetes de folio. Pues yo también. Anda, mira, me han dado la vuelta además. ¡Qué bendición! O, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras? Amén. Por eso, hermano, eso es heredado de esa genealogía del mal, pero nosotros ya hemos sido injertados en esa genealogía del bien. Amén. Y lo peor de todo es que se volvía el pecado común en esas primeras sociedades, pero es que fue incrementando su perversidad. No se quedaron en el mismo nivel, iban a más y a más y a más. Pero gracias a Dios, a su amor y a su misericordia, que Él ya había diseñado un plan para redimirnos, para salvarnos, para aquel que no quería seguir ese estilo de vida. El Señor lo sacaba de esa genealogía y lo injertaba en ese árbol, en ese olivo, y ser esa rama injertada y comer de esa savia nutritiva y comer de esa unción y de esa palabra de Dios. Todo a través de la sangre de Jesucristo. Por eso, otra prueba que a mí me dice que Dios está esperando con los brazos abiertos a que la humanidad vuelva a Él. Es imposible hablar de un Dios justiciero que olvida a su creación. Tan malo como era Caín, cómo le despreció, cómo no quiso el perdón de Dios, ni su castigo, ni volver a Él. Sin embargo, Él ya estaba ideando ese plan de salvación. Hermano, otra vez volvemos a ver su amor y su misericordia. Y hoy en día Dios está de nuevo con los brazos abiertos diciendo, te estoy esperando, solo vuelve a mí.
solo reconoce que está mal. Tenemos que reconocer que algo más hemos hecho. Porque ahí es donde está el quid de la cuestión. Tú tienes que reconocerlo, no puedes seguir como hasta ahora. Por eso, hermano, el Señor está hablando y el Señor no está castigando, no está trayendo juicio. Eso ya vendrá en su día. El día de la ira del Señor ya vendrá. Ahora está dando la oportunidad y está diciendo, estoy con los brazos abiertos. Vuelve a mí de nuevo. Puede que seas creyente de hace 30, 40 años, pero tenemos que volver a Él. Así que este capítulo, hermano, este capítulo 4 de Génesis, está lleno de muchas lecciones, pero la verdad central de este capítulo 4 es que Dios debe ser adorado a través de un sacrificio apropiado. ¿Qué sacrificio es? A través de la fe en base a la revelación que Dios nos ha dado. Y lo voy a explicar. Aquí vemos cómo Dios, cuando pecaron Adán y Eva, no los echó y los dejó a tu suerte. Él hizo el primer sacrificio. Ahí instituyó que el pecado trae dolor. El pecado va a traer que un inocente muera, derrame su sangre para ti cubrirte. Por eso le cubrió con pieles. Le quitó la hoja. Las hojas que se pusieron Adán y Eva significa mi autojustificación. Así es como yo creo que estoy bien, pero eso no vale. Dios tuvo que instaurar el primer sacrificio de un animal que era inocente, él no tuvo culpa, derramó su sangre y lo vistió de pieles. Entonces el Señor dijo, a partir de ahí, esa es la manera como tienes que venir a mí, para perdón de los pecados, porque tenemos que recordar por eso que el pecado trae dolor, el pecado va a traer víctimas inocentes, pero es que no hay otra manera. Y ahora, haciéndolo, yo lo tengo que hacer con fe. Esa es la clave. Hoy, ¿verdad? Vamos a poner, primero, en el pasado, iban con su cordero, con su animal, apartado, limpio, y derramaban la sangre. Pero si no ibas con fe, creyendo en que ese sacrificio a ti te limpiaba de tus pecados, no valía de nada. Hoy en día no tenemos que hacerlo, porque ya Jesucristo lo hizo hace 2000 años. Ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, derramó su sangre y ya ha limpiado mi pecado. No solo me lo ha cubierto, me lo ha limpiado, porque la sangre de Cristo es la que limpia. Por eso yo siempre digo, cúbrete con tu sangre, porque si la sangre de Cristo limpia de pecado, ¿cómo no va a limpiar de virus? Porque en la sangre de Cristo está la salvación y también la sanidad. Amén. Pero yo tengo que aceptarlo por fe. Yo ahora voy a la iglesia, yo ahora hago una oración, pero ¿será verdad? Yo he escuchado de gente que lleva años en la iglesia y que dice, es que yo todavía no sé si soy salvo. Duda. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada en este capítulo? Una verdad central. La base, hermano, de nuestra vida cristiana es que yo a través de la fe en la palabra de Dios soy salvo. A mí el Señor me ha dicho, yo morí hace 2000 años por ti. Si tú aceptas mi sangre, yo te limpio. Y ahora, vete y no peques más. Ahora tú eres parte de mi familia. Y como estamos agradecidos y tenemos mucho amor, pues le servimos, le amamos. Pero yo lo hago por fe. ¿Cómo yo puedo decir, voy a la iglesia y decir, seré salvo? ¿Cómo yo pude hacer años la oración de fe, verdad? Reconocer mi pecado y decir, seré salvo, me iré al cielo. ¿Entiendes? Así que la verdad que está aquí, hermano, semi escondida y que muchos no comprenden, es que yo soy salvo porque creo en la palabra que Dios me dio. Y por eso es que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. El sacrificio de Abel fue en un lugar específico, en un tiempo definido y con un sacrificio prescrito, mostrando que la forma en la que la culpabilidad de un pecador puede ser satisfecha o expiada es únicamente a través del sacrificio apropiado para Dios, que era derramando sangre. Amén. Y nosotros ya lo tenemos, ya tenemos Jesucristo, ¿verdad? Por eso se dice de él que hizo, ¿verdad? En Hebreos se vuelve a nombrar a Abel, presentó una ofrenda más aceptable. ¿Por qué? Porque él fue con fe, él creyó. Pues a mí me han dicho mis padres, porque eso ya se diría, ¿verdad? Pues yo me acuerdo, cuando yo pequé, Dios mató un animal, me cubrió con las pieles, derramó la sangre y ahora él creyó en esa palabra. Yo creo que haciendo esto,
el Señor me perdona, vuelvo a estar unido a Él. Amén. Por eso vemos que Abel es una representación de la semilla de la mujer, de Cristo, porque como Cristo, Abel fue pastor y Jesús es el buen pastor. La rectitud por la fe de Abel hace referencia a la vida sin pecado de Jesús. Abel tiene una muerte injusta por envidia y hay derramamiento de sangre, al igual que con la muerte de Jesucristo, por la envidia, ¿verdad?, de los que tenían poder, como el sumo sacerdote creía que iban a perder su poder y lo mataron. Amén. Pero esa sangre fue para derramamiento y para perdón de mis pecados. Por eso vemos que una genealogía representa una cosa y otra. Amén. Ahora vamos al segundo punto. Hemos hecho una introducción del capítulo 4. Hemos visto cómo ya empiezan las 2 semillas, ¿verdad? Y hemos visto una de las verdades centrales. Es la fe en la revelación de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, ¿qué pasa? Que tú te vas llenando de esa palabra y si la crees, ahí es donde tú te justificas y tú ya sabes cómo acercarte a Dios. ¿Qué pasó cuando querían devolver el arca, verdad, a Jerusalén? No sabían cómo se hacían, no habían ido a la escritura, hubo muerte. Tenían la mejor de las intenciones. Entonces David, durante esos 3 meses que estuvo un poco el arca aparcada, dice que leyeron, que fueron a lo escrito y ya vieron cómo se hacían las cosas. Por eso vamos a leer la Biblia y les recomiendo, esto es una recomendación, hermano. No se infoxique. ¿Qué es eso? Infoxicación. Es una intoxicación de información. Si está todo el día viendo las noticias de la tele, ¿verdad?, de todas las noticias del mundo, o también si se satura de tanto vídeo de iglesias cristianas que están muy bien, hermano, si usted se satura tanto de medios cristianos como de medios seculares, hermano, colapsa. Y cuando se ponga a leer la Biblia, no le va a dar cabida, porque un vaso que está lleno ya no se puede llenar. Por eso le recomiendo, hermano, que sea muy selectivo y sobre todo le digo que limite su tiempo en ver noticias informativas y noticias de iglesia, ¿verdad? Se lo recomiendo, no le estoy diciendo que no lo haga, le estoy diciendo que lo limite y que dedique mucho más tiempo a llenarse de la palabra de Dios. Porque es más, usted lee la Biblia y usted está leyendo el periódico de hoy. Y usted va a estar leyendo el periódico de mañana sin haber salido. Mire usted Mateo 24 y si no es el periódico de cada mañana. ¿Entiende? Por eso le recomiendo, hermano, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, ya sabes lo que Dios quiere. Y ahí empieza a generarse esa fe. Señor, ¿tú qué dices? ¿Que yo haciendo esto soy salvo? ¿Tú qué dices? ¿Que yo haciendo esto soy llenado de tu espíritu? ¿Tú qué me dices en tu palabra? ¿Que haciendo esto yo voy a ser mejor persona? ¿Te voy a servir mejor? ¿Voy a ser mejor padre? Yo lo hago. Esa fe es la que a mí me justifica, es la que a mí me regenera, es la que me acerca al Padre. Esa es la gran verdad central de Génesis 4. Y cuando veremos el sacrificio de Caín y de Abel, lo vamos a ver mucho mejor, con más detenimiento. Ahora vamos a ver la segunda parte de este estudio, que es Caín y Abel. Volvemos al versículo 1 de Génesis 4. Dice que conoció a Adán a su mujer. Conocer, ¿verdad? Es que ahí tuvieron relaciones sexuales que hicieran que ella quedara embarazada y empezara la procreación. Algo también dicho por Dios. Procrear, llenar la tierra. Amén. Era parte de ese pacto edénico y adámico. Aunque pecaron, pero eso seguía vigente. Amén. En hebreo significa, es el término yadá, conocer, ¿verdad? Está asociado a ese acto sexual. Pero hermano, mire qué cosa, que este mismo verbo también se usa cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal y también cuando se pone énfasis en la relación íntima con Dios. No solamente está hablando de algo físico. Cuando se habla de profundizar, de tener un conocimiento de Dios, se usa esa misma palabra yadá en hebreo. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que tu relación con Dios tienes que ser tú y Dios. No es a través del pastor de lo que me diga. Los pastores, evangelistas, toda la palabra que usted escuche,
es como un complemento. Pero eso no suple su relación con Dios, su contacto con Dios. Por eso, hermano, es una palabra que hay que tener en cuenta. Habla de que conoció Adán a su mujer. No la conocía si ya llevaban tiempo, pero habla de esa intimidad. Y esa misma palabra se usa para hablar de intimidad con Dios. Por eso, hermano, hoy más que nunca tenemos que estar a solas, ahora que tenemos un poquito de más tiempo. Este sábado obligatorio, hermano, este reposo obligatorio, y no de un día, de muchos días. Amén. Vamos a decir, Señor, que a lo mejor yo solo tengo una relación. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿está bien? Venga, buenas noches, buenos días, ¿cómo te va? Necesitamos intimidad, hermano, con el Señor. Y para eso tenemos que pasar mucho tiempo, mucha experiencia, hablarnos, mirarnos a los ojos. Amén. Así que ella quedó embarazada. De ser los primeros esposos de la humanidad, ahora pasan a ser a los primeros padres, ¿verdad? Cumpliendo así ese nombre que le cambió Adán a Eva, serán madre de todos los vivientes. Por eso Eva cumplió su compromiso dado por Dios para la procreación, a pesar, ¿verdad?, de los dolores que también traería esa procreación. Pero vemos cómo Eva reconoce, ¿verdad?, que la concepción y el nacimiento de su hijo solo fue, ¿verdad?, por intervención divina, fue por la misericordia de Dios. Amén. Así que ellos tuvieron fe, porque cuando se fueron, ¿verdad?, fueron expulsados, ya vieron que la primera muerte, una de las muertes, porque ya vimos que hay 3 muertes, una de las primeras muertes era la muerte espiritual, la separación de Dios. Tuvieron que salir del jardín del Edén, ¿verdad? Ahí ya se cumplió. La segunda muerte vendría después, cuando murieran físicamente. Y esa segunda muerte será para aquellos que reniegan de Dios, ya no habrá solución. Muerte eterna. Pero vemos como ellos tuvieron fe, por eso también hablaba semanas anteriores, que ellos tuvieron fe a la palabra dada. ¿Y cómo tuvieron fe? Porque aunque sabían que iban a morir, pero Dios les dijo, pero a través de tu semilla, antes de que muráis, va a seguir vida. Y esa vida tendrá, ¿verdad?, esa genealogía, vendrá el que matará, ¿verdad?, el que aplastará la cabeza a aquel que va engañado. Y ellos tuvieron fe, porque rápido tuvieron hijos, como diciendo, hemos obrado mal, tenemos ya que cumplir las consecuencias de nuestro castigo. Pero Dios no ha dicho, eso es fe. Fe a la palabra dada por Dios. Y se pusieron a tener hijos. Amén. Así que vemos que eso es fe. Y fe tuvo Adán porque le cambió el nombre a Eva de ser Isha, varona, Ish, hombre, que ahora lo veremos también con Caín. Ahora la llamó Eva, madre de todos los vivientes. ¿Ve cómo es por la fe a la revelación de la palabra de Dios, hermano? Así que Eva, cuando tuvo al bebé, dice, he tenido un varón. La escritura hace un juego de sonidos con la palabra hebrea caná, que significa producir o adquirir, y que también suena como Caín, en hebreo es Cayín. Así que vemos como le dijo, es como aquí en hebreo ha podido decir caná Cayín, ¿verdad? He adquirido a Caín, ¿verdad? Por eso vemos como ella está feliz, lo ve como un regalo especial recibido con ayuda de Dios. La expresión de Eva al dar a luz está fundamentada en que ella pensaba que Caín era la semilla prometida por Dios, que lo salvaría de la muerte y lo redimiría del pecado que cometieron en el paraíso. Tal es su fe en este punto que Eva llama a Dios en hebreo por el nombre divino Yahvé, en lugar de Elohim, el nombre que usó cuando estaba hablando con la serpiente. Recapitulemos un poco. Dios se revela en Génesis 1 durante esa creación fabulosa y extraordinaria como Elohim. Y Elohim dijo, haya luz. Y Elohim dijo, ¿verdad? Habla de esa pluralidad, de esa Trinidad, porque Elohim es el plural de Dios, pero habla también de su majestuosidad. Él es el Todopoderoso. Pero vemos como en el capítulo 2 de Génesis, si recuerda, habla otra vez de la creación, pero ahora hace un zoom de cámara, de estar el espectador viendo todo el universo, cómo se está creando, ahora hace un zoom Dios y se pone en lo importante, en la corona de la creación, en el hombre y en la mujer.
y vuelve a explicar la creación, pero desde el punto de vista de la mujer, del hombre y de la mujer, perdón, en el Edén. Amén. Y él se revela como Yahvé. Yo soy Yahvé, el que te creo, Adán. Yo soy Yahvé, el que te creo, Eva. El que he creado todo esto para ti. Amén. Cuando empieza esa conversación que nunca tuvo que haber ocurrido. Por eso, hermano, tenga cuidado ahora con quién hable y con quién no. Tenga cuidado con las conversaciones. Yo le digo, está bien que hable, que se llamen, que vean, pero hermano, dedique mucho más tiempo. Si usted dedica 30 minutos a hablar con personas, yo le recomiendo que el triple sea hablar con Dios. Si usted hace 30 minutos de hablar y de ver vídeos por internet, 1 hora y media orando y leyendo la Biblia, hermano, hablando con Dios. Amén. Para después sopesar toda la información, porque hay que contrastarla. Y nuestro filtro es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que cuando ocurre esa conversación entre la serpiente y Eva, le dice Eva, Elohim ha dicho que no comamos ni que toquemos. ¿Cómo lo habla de Elohim, el Todopoderoso? No le habló, no, es que mi Yahvé a mí me ha dicho que yo no coma y yo no como serpiente. Ve, hermano, lo que es tratar a Dios de una manera distante, a tenerlo cerca como ese amigo, con esa intimidad. Tú me dices, no, si a mí mi amigo, a mí mi padre, es como si yo ahora, hace 5 minutos, le digo a mi hijo, mira, esto no lo toques. Y ahora viene alguien y le dice, sí, ¿por qué no lo toca? Mi hijo va a decir, bueno, es que mi madre a mí me ha dicho que yo no lo toque. ¿Entiendes? Ahora, si llevamos meses sin hablar, pues no sabemos lo que dice nuestro Padre Celestial. Entonces, cualquiera que venga y nos diga, pues nos llena la cabeza. ¿Entiendes? Por eso qué importante ese Yadá, ese conocer, ese tener esa comunión con Dios y verlo como ese Yahvé, como ese Dios personal, como ese Padre, como ese amigo. Amén. No verlo como alguien lejano. Pues bien, era tal la fe de Eva, de que dijo, he adquirido varón, Caná Cayín, tengo un varón, este va a ser el que nos salve, este va a ser el que nos redima. Bien, Señor, gracias, Yahvé. Ahora sí lo ve como cercano, ahora sí creyó en Dios y le llama Yahvé. Amén. Pero vemos, ella estaba tan agradecida por esa provisión que alababa a Dios y que renovó su relación con Dios y por eso lo llama como Yahvé. Eva llama a Caín, también lo llama hombre, Ish, por lo que se piensa que este fue el primer nacimiento y como Caín fue el primer bebé, todavía no existía la palabra para bebé. Eva pensaba que el nacimiento de este niño traería el remedio para su pecado y su inminente muerte. Así que parafraseando este versículo, lo que dijo Eva puede ser así. He ganado un hombre, que es la promesa de Dios para nuestra existencia futura, y la humanidad perpetuará su existencia. Así que ella cuando dijo, he adquirido varón, es decir, este es el varón que aplastará la cabeza, que nos redimirá. Pero hermano, como sabemos, Eva estaba equivocada. Y qué decepción tan grande, ¿verdad? Cuando vemos como al cabo de los años, cuando crece, y Caín mata a su hermano Abel. Amén. Así que Eva no entendió que el único que nos puede dar vida es Dios y que no era a través de Caín, que esa no era la semilla. Amén. Por eso aquí también hay un mensaje, hermano, una aplicación a nuestra vida. Dios nos ha dado promesa, que sí, yo tengo promesa de Dios. Yo tengo muchas cosas que el Señor me ha dicho, pero a veces ponemos la expectativa en alguien o en algo creyendo que así se va a desarrollar la promesa de Dios. Y después vemos que hemos fracasado, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿esto qué es? Por eso, hermano, usted no se desaliente. Dios le ha dicho que va a hacer algo. Ahora también pídale, Señor, que yo no me espere que viene de alguien o de alguna circunstancia. Tú, cuando sea el tiempo, tú me vas a decir cómo tú vas a cumplir esa promesa. Aquí Eva se decepcionó porque vio que no era así. Amén. Pero la promesa estaba. ¿Y la promesa se cumplió? Se cumplió, porque a través de su descendencia vino el que aplastaría la cabeza a la descendencia del mal. Pero hermano, nosotros por eso vamos a pedirle a Dios que esas promesas que Dios nos ha dicho, que se cumplen en su tiempo y a la manera de Dios, y no decepcionarnos, y por eso no bajar las manos, porque no resultó como esperábamos. Dios lo ha dicho
y Dios lo hará, porque Dios es digno de que le tengamos fe y de que creamos a su palabra. Amén. Así que tiempo después tiene a Caín y tiempo después también vemos cómo tiene a su hermano Abel. El nombre de Abel vemos cómo lo único que sabemos que puede que venga etimológicamente de Edel, Abel, que significa aliento o vapor. Tal vez tuvo este nombre como una predicción de la brevedad de su vida. También se piensa que puede significar vanidad o incluso sinsentido. Si usted va a Eclesiastés, a que escucha mucho, todo es vanidad. Vanidad es la traducción, ¿verdad? Que se le ha puesto en español, pero en realidad el original hebreo pone todo es Ebel, todo es vapor. Amén. Y así se llama Abel. Es un vapor, es un sinsentido. Y uno dice, ¿cómo una madre le puede poner ese nombre a su hijo? Creemos que como había puesto tanta expectativa en Caín, ¿verdad? Él dijo, este el que nos va a salvar, ya que venga otro hijo, bueno, este está de más. Puede ser por eso. También vemos cómo era también como predecir ese papel tan corto, tan marginal que tiene en la Escritura, porque solo se ve en este capítulo, amén, en este capítulo 4 se ve por desgracia, en unos cuantos versículos, pero luego solo lo volvemos a ver en Hebreos 11. Venga conmigo, busquen su Biblia, Hebreos 11, capítulo 4, porque hermano, qué poca, qué duración tan poca, pero mira lo que se dice de Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Hermano, su madre no tenía expectativas, por eso le digo, a veces tú tienes expectativas con alguien o con algo y no resulta, y el que con menos tiene expectativas, ese, porque era Abel. Porque, como hemos dicho, tipifica a Jesucristo. Murió, ¿verdad? Siendo inocente. Dio una vida entregada, una vida sin pecado, ¿verdad? Hacía lo correcto y vemos cómo murió injustamente. Pero, hermano, por eso a veces nos centramos en una cosa y Dios nos está llamando a otra. Amén. Eso es para meditar. ¿No será que estás poniendo mucho empeño en alguien o en algo y eso no es? Que Dios te está dando otra manera de cumplir sus promesas. Eso es para meditar. Segundo que tenemos que meditar, ¿qué es? Hermano, esa brevedad de la vida, su madre como que no lo estimaba. Hermano, murió joven, tuvo que morir joven. No se dice ni que dejara descendencia. Amén. Pero hermano, se conoce como que hizo un sacrificio tan excelente que Dios dio testimonio de su ofrenda. Dios dijo, así se hacen las cosas. Y muerto, aún habla por ella. Aquí, hermano, es para meditar. Vamos a parar unos minutos y vamos a meditar. Yo he aprendido desde hace unos años para acá que no es lo mucho o los muchos años o los pocos años que vivas. Eso da igual. Es como vivas. Abel murió muy joven, pero muerto, aún todavía su obra hablan. Así que a mí no me da miedo a la muerte. ¡Ay, que me pilla el virus! Y ahora salgo a la calle, me pilla un coche, me da un ataque al corazón, morir vamos a morir todos. O sea, usted tranquilo. A mí lo que me da miedo es haber vivido una vida sin sentido. Haber vivido una vida donde ya me entierren y ya no se acuerden de mí. Eso sí que me da miedo. Por eso le he dicho, Señor, que cada día de mi vida yo pueda atesorar, yo pueda ir acumulando un legado para dejarlo, para que cuando yo no esté, pero la visión, la pasión y todo, ¿verdad? Toda la obra, todo ese testimonio, esos hechos, inspiren a otro a que sigan. Y muerto, aún habla por ella. Y sobre todo, que sea aceptado por Dios. Que lo que yo haga, el Señor diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Así es como se hacen las cosas. Ven, te he dado talento y tú lo has multiplicado. Muy bien, ven, pasa al gozo de tu Padre, de tu Señor. Eso, hermano. Por eso no le tema a la muerte. Témale a la vida sin sentido. Témale a vivir una vida que no deje nada, que no deje un legado. Por eso, hermano, Abel, aliento, vapor, sin sentido, nos enseña mucho más que Caín. Que Caín produjo, hizo, deshizo, ¿verdad? Creó civilizaciones. Pero después, ¿qué? ¿Qué ejemplo nos da?
de maldad, de perversión, amén, de idolatría, de apostasía. Y por eso vemos como Abel, amén, esa vida tan corta, pero no fue una vida en vano. Por eso es comparado con Jesús. Él también murió joven, tuvo que morir, derramó la sangre, pero esa sangre hasta hoy sigue vigente, es operativa. Todavía tú clamas la sangre de Cristo y Él te sana, te salva y te liberta, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso, hermano, no le tema la muerte, sino témale una vida sin sentido. Y ahora que tenemos que estar encerraditos en casa, que nos da más tiempo para pensar y para meditar, usted piense, desde que nació hasta ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dejado? ¿Qué puede dejar si muriera mañana? Y por eso vamos a reestructurar nuestra vida. Vamos a empezar a poner prioridades y vamos a decir, Dios mío, tengo que sacar cosas de mi vida que me drenan, que me quitan energía, que me roban tiempo para hacer lo que verdaderamente tengo que hacer, que es cumplir con la gran comisión. Amén. Entre otras cosas que el Señor seguro que a cada uno de manera personal le ha dicho que haga. Amén. Así que, hermano, ese es Caín, ese es Abel, los dos crecen, uno se dedica, ¿verdad?, a cultivar la tierra y otro se hace pastor de ovejas. Vemos como aquí ya se crea el núcleo familiar. Aquí ya Dios crea. Y mira que Dios podía haber creado familia, podía, como hizo, que produzca la tierra árboles, que produzca la tierra animales, ¿verdad? Podía haber dicho que produzca hombres, mujeres, niños, ¿verdad? ¿Cómo podía haber sido la familia? Pero Dios pensó en un prototipo, un hombre, una mujer y su hijo. Amén. Esa es la familia establecida por Dios. Y ahí ya se ve las primeras relaciones, padre, hijo, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, primos. Amén. Y la familia es la base de toda sociedad y de toda civilización. Por eso en estos últimos tiempos, como Dios lo instituyó, es algo que el enemigo está atacando y de lleno, hermano. Es un bombardeo abierto. Por eso, ahora que estamos en casa, vamos a orar por los nuestros. Puede que a lo mejor físicamente no esté con toda su familia, pero hermano, yo desde que empezó esto empiezo a orar por toda mi familia, desde la más cercana hasta la más lejana. Pero vamos a orar por nuestros familiares, hermano. Vamos a mandar esas palabras de aliento. Vamos a decirle que Jesucristo es la salvación. Amén. Vamos a empezar por nuestra familia. Como le digo, cuando tú empieces a arreglar tu altar con Dios, cuando tú empieces a buscar la verdad de Dios, la voluntad de Dios, y tú empieces a vivir una vida que le agrade, como Abel la vivió, a darle sacrificios que le agraden a Dios, tú verás cómo tú vas a ser influyente para tu familia, vas a poder arreglar todos esos conflictos familiares que hay, vas a ser un pacificador. Amén. Vamos a empezar por nosotros, por nuestra familia, para poder asistir a todos los que vengan, hermano, porque cuando salgamos y de nuevo nos congreguemos, hermano, van a venir muchas personas tribuladas, muchas personas cargadas y la iglesia tiene que estar fuerte. Por eso este tiempo de cuarentena empieza a tratar contigo, empieza a mejorar tu relación con Dios. Ora por tu familia, por tu sangre, por eso que te duelen, hermano, como Nehemías, que puso a cada uno por sus familias para construir el muro. Y cuando todos estuvieron unidos por su familia, todo el muro se pudo hacer. Esa es la iglesia de Cristo y esa es la iglesia de Fuengirola, hermano. Esa es la iglesia, amén. Esa es la visión para estos días. Y vemos cómo se instituyó esa familia, un padre, una madre y unos hijos, amén. Ahora, ¿qué pasó? Que Abel se hizo, ¿verdad? Agricultor, digamos ganadero, cuidado de rebaño. Veremos más adelante cómo José, Moisés, David empezaron como pastores de ovejas para luego ser líderes. Y nuestro gran líder, ¿quién es? Jesús, que también es llamado el buen pastor. Amén. Caín, como el primogénito, continuó con la misma profesión de su padre, un agricultor o también se dice horticultor, literalmente del hebreo Obed Adama, sirviente de la tierra. Amén. Porque antes era el que iba a enseñorearse de la tierra, iba a enseñorearse no en un sentido malo, sino que iba a administrarla bien. Ahora era sirviente de la tierra, porque ahora era con dolor. El mismo trabajo que tenía que hacer en el Edén, porque Dios lo puso a trabajar, pero ahora era con dolor. Ahora era con sudor, ahora era con espinos, ¿verdad? Pues vemos cómo él cogió esa profesión. Amén. Y ya veremos la semana que viene
el sacrificio. Vamos a ver la ofrenda, vamos a estudiarlas bien, por eso les recomiendo que siga leyendo Génesis 4 completo, porque vamos a seguir desgranándolo versículo por versículo. Así que, ¿qué hemos aprendido, hermano? Que desde Génesis 4 se empieza ya la genealogía del mal. Amén. Ahí empieza la de Caín, un hombre incrédulo, un hombre apóstata que se aparta de Dios y lo que genera en toda su descendencia que es maldad y perversión. Vemos cómo hubo un hombre que hizo una ofrenda correcta y por eso fue muerto. Así que ya desde el principio vemos el sacrificio que iba a venir nuestro Señor, hermano. Es que lo vemos en el Edén y ahora fuera del Edén vemos cómo ese es el patrón. Un inocente murió por la maldad, por el pecado. Y parece que hasta aquí se ha quedado, ¿verdad? La genealogía, y entonces a través de Abel tenía que haber seguido esa genealogía del bien. ¿Qué pasa? Veremos cómo tuvieron otro hijo que es Set, que significa sustitución. Y a través de Set es la genealogía que viene nuestro Mesías. Por eso ya el enemigo desde el principio quería matar la vida. Y por eso fue muerto Abel, pero vemos como el Señor dio, ¿verdad? Una persona vino a través de la semilla de la mujer, porque la palabra de Dios se cumple, no lo dudes. Amén. Así que, hermano, hemos aprendido eso, hemos aprendido los dos caminos, el que tuvo Caín y Abel. Tenemos que aprender mucho de Caín para no cometerlo. Tenemos que aprender mucho de Abel, hermano, para vivir esa vida en santidad, para acercarnos a Dios con ese sacrificio que a Dios le agrada. Amén. Y para ver que una vida, hermano, no podemos tener una vida sin sentido, que si nos morimos, que dejemos un legado, que dejemos una pasión, que dejemos, hermano, una visión delegada a otros. Amén. Así que para concluir tengo que mencionar, hermano, que como creyentes recibimos el mayor honor al ser adoptado en la familia de Dios. Hemos hablado cómo ya se entra el núcleo familiar. Ahora el Señor también tiene una familia espiritual y aquel que le acepta como padre a través del Hijo es aceptado como hijo. Ahora somos coherederos con Dios, con Jesús, perdón. Ahora somos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Hemos sido injertados en la familia. Por eso, hermano, vamos a seguir orando por nuestra familia carnal, ¿verdad? Y por nuestra familia espiritual. Hermano, siga meditando, siga leyendo la palabra de Dios, estudie Génesis 4 y sobre todo esto, ¿verdad? Siga meditándolo porque, hermano, le digo, tenemos que salir renovados de aquí. Tenemos que salir, hermano, haciendo una limpieza, haciendo una escala nueva de prioridades. Hermano, tenemos que salir con más ganas de ponernos en acción. Así que, hermano, ánimo, muchas bendiciones y que Dios le bendiga.